¿no? O los elementos de conducción. Y van a dar algunas anomalías, algunas patologías, como por ejemplo una diabetes insípida, en la cual tenemos nosotros la orina, que es mucho más parecida al agua que a la orina, ¿no? Con un volumen mucho mayor, ¿no? Una poliuria. Y eso lógicamente va en desmedro del equilibrio osmolar también e hídrico de nuestro organismo, lo cual puede poner en peligro a una persona porque le genera una deshidratación severa. Lógicamente tenemos nosotros que actuar básicamente identificando primero la composición de la orina. Eso nos debe orientar a ver más o menos cuál es el sector que está fallando en cuanto a la formación de la orina. Pueden formarse también en su recorrido cálculos renales, o lo que se conoce como litiasis renal, por depósito, por sedimentación de algunos elementos que deben estar en la orina, pero que se hacen mayormente presentes de acuerdo a la alimentación, a la dieta que uno pueda sostener. Sustancias o líquidos ricamente carbonatados, como las sustancias como las gaseosas, por ejemplo, generan una mayor sedimentación y la producción de cálculos, aunque eso también tiene que ver con parte genética. Hay familias que por genética producen más cálculos que otras, ¿no? más litiasis. En general, entonces, vamos a observar nosotros lo que corresponde a los túbulos, ¿no? Ya de alguna manera la semana pasada hemos avanzado algo en eso, hemos tratado de reconocer los túbulos proximales, los túbulos distales, el distal básicamente relacionado con la presencia o la formación de la mácula densa, típicamente, que está en contacto muy cercano, próximo con lo que es la areola frente, ¿no? Que van a regular justamente el intercambio de algunos iones, y con eso también la areola frente con la producción de sustancias que tienen que ver con vasodilatación o vasoconstricción. Es decir, entre ambos van a manejar un poco la presión arterial. Bueno, y el resto de túbulos, acá tenemos una diferenciación entre proximal y distal. Las características que les pedí que lean para hoy también va a ser importante para ir reconociendo todos estos elementos. Nuevamente aquí vemos el túbulo distal con la mácula densa, algunas células justaglomerulares, el ovillo glomerular o sencillamente glomérulo. Acá también, miren, la mácula densa, algunas células justaglomerulares, el ovillo glomerular o simplemente el glomérulo, con su cápsula o la hoja parietal de la cápsula de bomba, y alrededor otros tipos de túbulos como los proximales. Aquí nuevamente lo mismo, miren ustedes, todo el glomérulo, el espacio de bomba, todo esto es el polo urinario, el túbulo contorneado o el túbulo proximal, sencillamente la mácula densa, el túbulo distal y otros elementos tubulares que los podremos ir describiendo también. Las células principales las podemos reconocer acá también. Está bastante muy bien puesta esta lámina, porque nos permite revisar todos los temas. Entonces, en cuanto a los túbulos, aquí tenemos este esquema que les pido por favor se lo aprendan, porque es también motivo de examen. Está señalado acá con colores para que ustedes se puedan orientar también, ¿no? Todo lo que es la nefrona, la unidad funcional, que está formado por el corpúsculo más los túbulos, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Con qué túbulo vamos a comenzar? Con el túbulo proximal, que está de color naranja. Esto es una porción, está formada ¿por qué? Por esta porción que dice contorneada, llamado túbulo contorneado proximal, más la porción recta, que es el extremo grueso descendente de la salivena. Eso es un nombre completo, ¿de acuerdo? La porción recta, que es lo que corresponde al extremo grueso, descendente, porque la orina viene para acá, desciende, y después es la parte ascendente, ¿no? Tiene una porción descendente, un extremo grueso y delgado también. El túbulo proximal es el extremo grueso en todo caso. Esto es el túbulo proximal, la parte contorneada más la parte gruesa descendente de la salivena. Muy bien, ya hemos visto qué características tiene, ¿verdad? Sí, proximal son células cúbicas con un borde que tiene esa presentación irregular, o el borde cepillo que tiene, lógicamente, un citoplasma bastante eosinófilo, una luz bastante irregular, a veces se dice está estrellada. Y acá lo podemos visualizar todos ellos. Miren qué diferencia hay entre uno y otro, ¿no? Miren, completamente diferente. Acá el túbulo es
epitelio púbico también es un poco más bajo, la luz no es tan irregular, ¿no? Es más definida y más amplia también. Los extremos delgados del asa de Henle, esto de acá. Si estamos hablando de los extremos delgados del asa de Henle, estamos hablando tanto de una porción descendente como una porción ascendente. Es fácilmente reconocible, acá lo tenemos pintado de amarillo. ¿Por qué? Porque sus túbulos son bastante delgados. Como ven ustedes, el epitelio que lo recubre no es un epitelio cúbico, es un epitelio simple plano, que a veces se parece incluso a capilares sanguíneos, ¿no? Solo que la diferencia es que acá no vamos a encontrar eritrocitos por nada del mundo, ¿no? Entonces esto es el asa de Henle, tanto en su porción descendente como ascendente en la porción delgada. Y aquí miren ustedes las características de cada uno de estos túbulos. Está pintado también con el color para que ustedes puedan reconocerlo. Denle una revisión completa a esto, porque de acá salen preguntas también para el examen práctico. Es un epitelio simple plano. Dice, en la parte cortical, en las nefronas que están en la parte cortical, tienen segmentos delgados de 1 a 2 milímetros de largo. En las nefronas yuxtamedulares se tienen segmentos un poco más largos, que miden de 9 a 10 milímetros, y que llegan hasta la papila renal finalmente. Semejan capilares, pero son células un poco más gruesas que las células endoteliales. Y la luz no tiene esta presencia de células hematológicas, no tendría por qué tener. Y por eso estoy reconociéndolos acá. Una pared delgada, con una escasa cantidad de células, 1, 2, 3 células, sencillamente. Nuevamente, una pared bastante delgada. Comparen ustedes con el ducto colector, por ejemplo, que son púbicas bien plantadas, algunas son púbicas, otras parecen poliédricas, un citoplasma claro, bien definida su luz, ¿no? Este es un túbulo colector, hay un ducto colector. Este es un túbulo distal, es púbica también la célula, pero un poco más baja, bastante más baja, bien definido también su luz, y así podemos ir nosotros describiendo algunos de estos tipos, ¿no? Esto es la médula renal, ¿no? Acá tenemos el segmento delgado, el asa de Henle, el túbulo distal también, y los ductos colectores. Acá está la leyenda, ustedes practican con eso también. Ya esta imagen la hemos visto, la médula interna del riñón. La técnica es la paz hematoxilina, es decir, estamos evaluando aquí también, como ustedes pueden ver, la lámina basal. Si nosotros vemos teñida bien la lámina basal, inmediatamente tenemos que pensar en qué coloración, paz, ¿no? Porque tiene muy bien la lámina basal. Luego, los túbulos colectores tienen esta conformación. Son una pared bastante bien definida, sus células cúbicas, citoplasma claro y una luz también bastante definida y amplia. El túbulo distal va a estar formado por toda esta coloración verde, ¿no? Va a tener una porción gruesa ascendente del asa de Henle, más la parte contorneada también. Entonces, el túbulo distal está formada por una porción recta, que es el extremo grueso ascendente del asa de Henle, más la porción contorneada del túbulo, o llamado túbulo contorneado distal. Entonces, estos son los elementos que van a conformar básicamente la red de túbulos mayoritaria, ¿no? Después viene el túbulo colector. Entonces, cuando nosotros veíamos, ¿se acuerdan?, el polo vascular y el polo urinario, estábamos hablando, sí, del túbulo distal y del túbulo proximal, pero específicamente estaríamos viendo nosotros que en el caso, por ejemplo, de la parte del polo urinario, vendría a estar conformado por el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? El distal está en el límite ahí, la parte recta y la parte contorneada, ¿no? Por su proximidad biomediana. Entonces, esto es la porción recta, que es lo que tenemos, que es un epitelio púbico bajo, simple, su núcleo redondo y de disposición central. Las uniones que unen a estas células son uniones de tipo ocluyente, no es permeable el agua, no es permeable la urea, y tienen bombas de sodio cloruro, llevando la luz hacia la luz del estroma, básicamente el cloruro. Producen la proteína TAM-fosfat y la presencia de la mácula densa entre la arteriola aferente y la eferente, ¿no? Esa es la importancia de la porción recta
con qué va a contribuir a toda esta función de los túbulos renales. La porción contorneada, ¿qué es lo que tiene? Es un epitelio cúbico simple. Su citoplasma es más claro que las células del túbulo proximal. Sus núcleos redondos están ubicados en la parte apical, es decir, más hacia el borde libre. Tiene pocas mitocondrias, tampoco es permeable al agua, tampoco es permeable a la urea. Entonces, en resumen, en el túbulo distal no se reabsorbe agua, no es permeable al agua y no es permeable tampoco a la urea. En el plasmalema vasolateral existe la bomba de sodio potasio GPasa. En presencia de la aldosterona reabsorben activamente el sodio y se secreta potasio e hidrógeno hacia la luz. Entonces, estos datos jóvenes son importantes tanto para la parte teórica como para la parte práctica, y lo van a ver mucho en lo que es fisiología del aparato urinario, porque ahí sí es importante que ustedes sepan este sector, qué es lo que secreta y qué es lo que reabsorbe, ¿no? Para que finalmente tengan ustedes el componente completo de lo que es la orina. Ahí sí importa mucho esto, ¿no? Entonces, en dónde se absorbe el agua, en dónde no se absorbe, cuál estructura es permeable, cuál no es permeable. Eso sí se lo tienen que aprender definitivamente. Aquí tenemos la comparación de dos de ellos. Miren ustedes, es bastante notoria la diferencia entre un túbulo proximal y un túbulo distal. Túbulos proximales, túbulos distales, miren ustedes, la comparación es bastante evidente, la diferencia. Aquí tenemos, miren, esta estructura delgada, irregular. Y por aquí tenemos otras estructuras un poquito más notorias, más amplias, ¿no? Puedes tener un área que corresponde a la asa de la Henle, por ejemplo, su porción. El asa, perdón, sería los túbulos en su porción tanto ascendente como ascendente de una porción un poco más gruesa, ¿no? Esta estructura ya lo hemos visto, la parte del polo urinario, túbulo proximal, todo lo que es el glomero, el espacio de Bowman, la hoja parental de la cápsula de Bowman, mácula densa y todo lo que es el túbulo distal. El aparato yuxtaglomerular, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a formar el aparato yuxtaglomerular? Primero, la mácula densa, en la cual tenemos nosotros que son células altas, estrechas, ¿no? Con núcleo central y que están ubicados en el túbulo distal. Luego tenemos células yuxtaglomerulares que pertenecen a la arteriola aferente. Son células de músculo liso que están modificadas y reciben la intervención de fibras nerviosas simpáticas. Contienen gránulos específicos de renina. Entonces, miren ustedes aquí ya, primero, que van a recibir inervación simpática, por lo tanto van a responder también a nuestro sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo? Contiene gránulos de renina, que va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, presenta enzima convertidora, la angiotensina 1 y 2 también, y por último las células mesangiales extraglomerulares, no las células mesangiales que pertenecen al glomérulo, sino las que están fuera del glomérulo, también denominadas células LASI, o si se aprenden este nombre genial, no solamente células LASI, ocupan el espacio, dice, entre la arteriola aferente, la mácula densa, la arteriola eferente y el polo vascular. Es decir, este espacio triangular, ¿no? Aquí. Células mesangiales extraglomerulares. Nuevamente comencemos a repasar lo que corresponde a la mácula densa. Aquí tenemos, miren ustedes, esta es una pared endotelial. El glomérulo con todas sus células diferenciadas, como el porocito, ¿no? Tenemos aquí células mesangiales y por aquí un capilar también, ¿no? Estos son identificados ahora. Este es el meteoro de nuevo, la mácula densa, espacio de Bowman, el espacio urinario o subcapsular también, polo urinario, túbulo proximal, túbulo distal, distal también, acá también es distal, en un corte casi longitudinal, no transversal. Miren ustedes la mácula densa, cómo es que las células se apiñan entre ellas, se hacen más delgadas y más altas en comparación al resto de las células del túbulo distal. Miren, esta es la mácula
densa. Esta imagen que la vemos también, aquí la flecha negra que se salió señalando la mácula densa en su túbulo distal, célula mesangial, célula epitelial, su epitelio simple plano, célula endotelial y ovocitos. Aquí lo ven. Estas son las células justamedulares extramesangiales, ¿no? Célula enlaces, la mácula densa, la arteriola aferente. El último elemento, los túbulos colectores. Está pintado de azul netamente. Hemos visto que es un túbulo que poco a poco va a ir engrosándose hasta llegar a la papila renal, en donde va a desembocar en forma de conductos de Leydig, número de 20 aproximadamente. Se localiza entre los radios medulares y tienen dos tipos de células fundamentales, las células principales y las células intercaladas. Cada una de ellas tiene unas características muy particulares. Las células principales tienen muchos canales de acoporina 2, por ejemplo, que son muy sensibles a la hormona antidiurética. Eso es bastante importante. Se vuelven permeables al agua, ¿no? Pues aquí en los túbulos colectores hay permeabilidad al agua, es decir, aquí se va a reabsorber el agua. Por eso es que si una persona, como les mencionaba inicialmente, tiene una poliuria y la orina que sale más se parece a agua que a orina, tiene que ver esto con la reabsorción del líquido, del agua propiamente. No se está reabsorbiendo. Entonces, ¿en dónde está mal funcionando nuestro sistema de túbulos? A nivel del túbulo colector. Y las células intercaladas, salud, que son de tipo A y tipo B. Las tipo A tienen una hidrógeno ATPasa luminal, es decir, está hacia la parte del borde libre, que participa en el transporte de hidrógeno hacia la luz. Luego el tipo B también tiene una hidrógeno ATPasa en el plasma lema vasolateral, ya no es en el borde libre, sino en el borde que conecta con otras células también. Participa en la resorción de hidrógeno y proyección de bicarbonato y secreción de bicarbonato. Tenemos también los túbulos colectores medulares, es decir, mire, vamos a tener acá la parte de los túbulos colectores que pertenecen a la corteza, que pertenecen a la médula, y los más extremos, digamos, los que están en la zona papilar. ¿De acuerdo? Entonces, los túbulos colectores los dividimos en tres zonas. La más superficial, que es la cortical, en donde vamos a ver las células principales y también las intercaladas. Luego, los túbulos colectores medulares, que están básicamente en todo el componente medular, tanto externo como interno, formado por varios túbulos corticales, colectores corticales. Lo de la zona externa medular tiene células principales e intercaladas, es decir, este tipo de células se van a proyectar hacia lo que es la medular externa, y la zona interna medular solo tiene células principales. Muy bien, ¿qué más tenemos? Finalmente, la porción terminal, aquella que se encuentra hacia la zona papilar, formado por varios túbulos colectores medulares. Lógicamente, lo de la médula está formado por lo que viene de la corteza, lo de la zona papilar está formado por lo que viene de la médula. Se conocen como conductos de Bellini, ya lo hemos mencionado, y se abren en el área cribosa de la papila renal. Van a desembocar hacia dónde? Hacia el cáliz menor. Tiene solo células principales cilíndricas antes, ¿no? Entonces, básicamente eso es todo el recorrido que tenemos en cuanto a los túbulos, ¿sí? Desde el elemento tubular proximal hasta lo que es el último elemento colector a nivel de las papilas, ¿no? Tienen ustedes la característica de las células de los túbulos colectores. Son células muy geométricas, lado a lado, citoplasma claro, bien ordenadas, como si fuesen ladrillos que se están colocando uno al lado del otro. Lo mismo miren ustedes, es un túbulo colector, y esta es la luz del túbulo colector. Finalmente, miren ustedes, túbulos colectores, y estos túbulos distales. Ya les había mencionado esto la semana pasada, una forma de diferenciar también a la corteza y la médula es en base al intersticio, al espacio que existe entre estos elementos tubulares, ¿no? En la corteza, poco intersticio; en la médula es un intersticio mucho mayor, mucho más definido, digamos, ¿no? Con más elementos.
Esta es la zona de la papila, es una imagen que vamos a ver justamente en el microscopio. Esto no sale en el microscopio, solamente sale esta zona. Esta es la zona papilar, en donde llegan los conductos de Bailey, que son la porción final de los túbulos colectores, ¿verdad? En esta zona es la que vamos a realizar. Y esto es la zona libre, el espacio donde llega la orina, ¿sí? Y está siendo colectada a nivel del cáliz medio. Vamos ahora al resto. Ya terminamos con el riñón, nos vamos a lo que es el resto de elementos de transporte de la orina, almacenaje y eliminación. Tenemos nosotros primero que el epitelio que va a recubrir a todo nuestro sistema urinario, ¿no? Es decir, desde lo que corresponde a la parte de la papila, igual con las cálices mayores, menores, todo esto va a ser un epitelio transicional, también llamado epitelio polimorfo o sencillamente urotelio, porque solamente lo vamos a encontrar a nivel del sistema urinario, ¿sí? De manera exclusiva en el sistema urinario, donde recurren las vías urinarias desde los cálices hasta la uretra. En la uretra va a haber algunos cambios, ¿sí? No es que todo el epitelio urinario se encuentre en toda la uretra, no. Acuérdense ustedes que la porción más distal de la uretra se va a ir transformando en un epitelio de revestimiento, tal cual sea la piel menos la queratina. Entonces va a pasar a ser un epitelio estratificado plano, no queratinizado, ¿no? Pero van a haber previamente algunas modificaciones. Estas son las características del urotelio. Cuando está relajado, es decir, cuando está vacía la vejiga, ¿no? Las células más superficiales se encuentran un poquito en forma de cúpulas, como si fuesen paraguas, ¿no? Por eso se le dice también célula sombrilla. Las células más superficiales de la vejiga son grandes, en ocasiones pueden presentar hasta los núcleos, y con las partes superiores redondeadas en cúpula que abultan hacia la luz. Pero si yo la vejiga la lleno de orina, el agua, la orina que está dentro de la vejiga ejerce una presión hacia los costados, ¿no? La presión se va hacia afuera. Y esa presión va a aplanar el epitelio, por lo cual se va a ver un epitelio más delgado y las células superficiales aplanadas, ¿no? Cuando el epitelio está distendido, cuando la vejiga está llena, el urotelio forma la cúpula que estaba normalmente en distensión, se aplana y se torna más delgado el epitelio. Lo que estamos viendo en las células en sombrilla, y en el urotelio pueden haber de 3 a 6 capas, un poco más, dependiendo de la zona en la que nos encontramos. Tiene forma de cúpula, crean una barrera impermeable, esa es la idea justamente, porque aquí es donde se almacena el líquido. Si esto no fuera impermeable, lógicamente la orina se podría escapar y llegaría a la cavidad pélvica o la cavidad abdominal, y por el pH que tiene generaría una irritación, una peritonitis, ¿no? Por la liberación de la orina. Eso no sucede gracias a que es impermeable. La membrana plasmática presenta regiones gruesas y flexibles llamadas placas, que son la unidad de membrana simétrica, interpuestas en regiones de membrana membrana. Vámonos a los cálices y la columna. ¿Cómo va a estar formada la pared de estos elementos? Primero el urotelio, ¿sí? El epitelio clásico que estamos diciendo, que tiene varias capas, y la capa más superficial está formada por células abulbadas en forma de pared. Debajo de eso viene la lámina propia, que es tejido conectivo fundamentalmente, y finalmente una capa delgada de músculo. Así está conformada la pared de la pelvis renal, de los cálices menores y los cálices mayores. Presencia de urotelio, desde ahí vemos el urotelio. Luego se va a ir agregando otras cosas más, pero la pared es bastante delgada. Por eso solamente tiene lámina propia con tejido conectivo y una capa delgada de músculo liso. Aquí tenemos, miren ustedes, el famoso urotelio, ¿no? Unas pocas capas, tejido conectivo, y por aquí comienzan a aparecer de repente algunas células musculares lisas. ¿Qué sucede con el uréter? El uréter es estructura tubular, número de 2, uno a cada lado, que emergen finalmente por el hilo renal y trasladan verticalmente
la orina hacia la vejiga, ¿no? De manera descendente. Va a estar formada por 3 capas, histológicamente: la mucosa, la muscular y la adventicia. La capa mucosa debe tener siempre su urotelio, y si hay un epitelio acá debe tener su lámina propia, clásica. La mucosa es el urotelio más la lámina propia. La capa muscular, aquí sí va a haber una variación. Básicamente está formada por músculo liso, ahí no hay problema. Pero sí va a haber una diferencia entre sectores o segmentos del uretra. Lo vamos a dividir en 3 segmentos. Los 2/3 proximales, los que están más cerca al riñón, tienen 2 capas de músculo liso: la circular externa y la longitudinal interna. Mientras que el tercio distal del uréter, es decir, la porción que ya se acerca a la vejiga, no tiene 2, sino tiene 3 capas: la longitudinal externa, la circular media y la longitudinal interna, ¿correcto? ¿Y por qué la presencia de este músculo liso? El músculo liso también se contrae, va a ayudar a descender a la orina. Por último, la adventicia es un tejido conectivo fibroso que se funde con la cápsula renal y con el tejido conectivo de la vejiga. Esto es un borde transversal. Tenemos nosotros entonces la luz primero, por acá viene la orina. Esto es el urotelio, ¿sí? El urotelio con su lámina propia, y después viene el componente muscular, ¿no? Célico, acuérdense de eso: circular externa, longitudinal interna. En los 2/3 proximales, en el tercio distal ya se agrega una tercera capa. Y el resto es, bueno, la adventicia alrededor y tejido adiposo. Como hemos dicho, está inmerso en lo que es el tejido propio de la cápsula renal y también de lo que es el tejido de la vejiga. La luz, el urotelio, la lámina basal y la presencia del componente muscular. Luego la adventicia. Miren, esto es el urotelio. Si yo le sumo lámina propia, ¿qué es? La mucosa. Acuérdense de ese detalle. Cuando uno dice mucosa, uno dice, ah, es el urotelio. No, es el urotelio más la lámina. ¿De acuerdo? Y así también es con cualquier mucosa. No es solamente el epitelio, es con su lámina propia. Luego viene el componente muscular y luego la adventicia. La vejiga es el elemento, el órgano en el cual se va a almacenar la orina. Es como es un bladder, ¿no? Unas pelotas antiguas, es un bladder. Ahora, va a tener, así como el uréter, en la porción final tenía 3 capas, aquí también va a tener un montón de capas, ¿no? Es importante eso porque va a tener que aumentar su diámetro, su volumen, conforme vaya llenándose de orina, y también relajarse. Por eso es importante la cantidad de músculo que pueda tener. Miren acá, hay zonas en las cuales la parte interna de la vejiga es bastante lisa y plana, pero el resto tiene un epitelio, una mucosa, vamos a decir, es una mucosa que tiene mucha variedad, ¿no? Está como replegado, mientras la vejiga está vacía. Cuando se llena, se estira lógicamente y ya no vamos a ver estas irregularidades, todo se va a ver estirado, plano, ¿ya? Entonces la vejiga va a estar conformado también por 3 capas, ¿no? La capa mucosa, en la cual tiene su urotelio, y la lámina propia, ahí sí hay una variación. Tenemos una lámina propia superficial y una profunda. En la superficial, tejido conectivo denso y regular, es en la región que rodea el orificio uretral, contiene glándulas de moco, y la profunda, que es tejido conectivo laxo con fibras elásticas. La aparición de las fibras elásticas obedece justamente a esto de que la vejiga aumenta su capacidad, ¿no? Cuando se llena, se estira.
Y eso también va a generar una respuesta neurológica. Cuando la vejiga se llena, ¿qué va a provocar en ti? El deseo de emocionar, porque tiene terminaciones nerviosas que justamente con la distensión te dicen, hey, hay que evacuar la vejiga, anda y orina. Pero tenemos los dos, los dos esfínteres, ¿no? El esfínter interno, que es involuntario, porque es músculo liso, y el esfínter externo, que es voluntario, porque está formado por músculos del piso de la pelvis, básicamente, que es músculo esquelético. Por eso ese es el esfínter que nosotros aprendemos a controlar cuando nos desarrollamos desde bebés hasta lactantes, infantes y todo lo demás. Es por el desarrollo neurológico que aprendemos a controlar los esfínteres. Nacemos muy inmaduros, ¿no? Luego viene el componente muscular, que también sigue siendo músculo liso, y predominan lógicamente las tres capas de músculo liso: una longitudinal externa, una circular media y una longitudinal interna. Aquí es importante la circular media. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a tener nosotros la formación del esfínter interno, muscular, que rodea el orificio interno de la uretra. Está formado por músculo liso, por lo tanto es involuntario. El músculo liso no es voluntario, es involuntario. Por último, la denticia ocerosa, que es un tejido denso, conjuntivo irregular, colágenoso, con fibras elásticas, y en algunas áreas está cubierto también por peritoneo y en otras por grasa sencillamente. No sé si con ustedes vimos esto. Cuando ustedes anatómicamente ven un cuerpo femenino, vamos a la parte del cuerpo de la mujer femenino, lo ven de lateral derecho o izquierdo, no hay problema, y evalúan el piso de la pelvis, ¿qué órganos están de adelante hacia atrás? Adelante, ¿qué tenemos? ¿Qué órgano? La vejiga. Después, el útero con todo lo que es la cavidad vaginal, y atrás de eso, ¿qué tenemos? Recto. Antes del colon, antes de eso, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? Estructural. Fondo de saco de Douglas. Sí, también es un componente de la base de la pelvis. ¿Y por qué es importante? Porque imagínense ustedes, mi vejiga, pues la vejiga de una mujer, útero y vagina, espacio, ¿sí? Y después recién viene el intestino grueso, ¿verdad? ¿Sí? La porción fecal. Acá hay un espacio, el saco de Douglas, que es profundo, se va hasta el mismo piso. Entonces, miren acá, si yo recubro todas estas estructuras, ¿sí? Con el peritoneo viene acá, viene por la parte posterior, la parte posterior, recubre el intestino, fondo del saco de Douglas, hasta el fondo del saco de Douglas, y luego sube por toda la pared posterior del útero. Vagina, la pared posterior del útero, fundamentalmente. Recubre el fondo uterino y se va hacia la cara anterior del útero. Pero aquí, ¿qué hay? La vejiga. Entonces no va a llegar hasta el fondo del útero. Llega solamente hasta la zona donde está la vejiga y recubre la vejiga. Por lo tanto, si tú anatómicamente tienes un útero que te lo tiran ahí y te dicen cuál es anterior, cuál es posterior, ¿qué tienes que evaluar? Y te lo dan sin trompa, sin ovario, solamente cuerpo uterino. Más corto en la cara anterior que en la cara posterior. ¿Ven? Entonces es un reparo anatómico, una característica anatómica que te orienta a ti para poder decir esto es cara anterior y esto es cara posterior. ¿Por qué es importante? Porque en patología se tiene que describir la lesión. ¿En dónde se encuentra la lesión? En la cara anterior, a nivel de parametrio, cara posterior, en el fondo del cuerpo, hacia la región cervical. ¿En dónde? Anatomía.
Muy bien. Entonces acá vemos la vejiga, miren ustedes como esto es el epitelio que recubre, aquí todavía tiene algunas ondulaciones, pero es bastante recto. Se supone que esto podría ser una vejiga semillena, ¿no? Semillena. Y el componente muscular que es bastante abundante, predominante. 3 capas de músculo liso. Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La uretra, que es el componente final de nuestro sistema urinario, y tiene características distintas en el hombre y en la mujer. En la mujer es bastante corto, lógicamente, mientras que en el hombre hace un recorrido mucho mayor, teniendo incluso 3 segmentos: prostático, membranoso y esponjoso o peneal. Entonces aquí tenemos nosotros la vejiga, tenemos 3 orificios en la vejiga. Los 2 superiores, que son la base del trígono vesical o triángulo vesical, es el ingreso de los uréteres. Y aquí sucede algo curioso, porque el uréter atraviesa toda la pared y se repliega la mucosa, de manera que forma un esfínter natural. Y eso impide que la orina regrese. Tú te puedes parar de cabeza, la orina no va a regresar. Te agitan, no va a regresar. Con esta presentación, esta forma de ingreso del uréter atraviesa toda la pared de la vejiga. Y luego tenemos el orificio final, la punta del triángulo, que es justamente la salida hacia la uretra, ¿no? Esta uretra atraviesa todo lo que corresponde a la próstata, y ese segmento se conoce como uretra prostática. Abandona lo que es la próstata y atraviesa la base de la pelvis, en donde encontramos nosotros la intersección de los músculos del perineo. Se genera justamente en esa intersección tejido conectivo, básicamente como si fuese una membrana. Todas las aponeurosis de los músculos se entrelazan ahí y forman como una membrana. Al atravesarlo se conoce como uretra membranosa. Y finalmente, ¿no?, ingresa lo que es el cuerpo esponjoso del pene y se conoce como uretra esponjosa o uretra peneal. Los 3 segmentos, ¿verdad? El esfínter interno muscular de la uretra es el origen de la capa circular media de la vejiga, músculo liso involuntario. El esfínter externo muscular, fibra muscular del perineo, que es el diafragma urogenital, músculo esquelético, por lo tanto es un esfínter voluntario. ¿De acuerdo? Una gran diferencia. Este es el que dominamos, este no. Este es el que aprendemos a dominar. ¿Correcto? La uretra femenina, la mucosa va a estar formada por un epitelio un urotelio que va a modificarse. ¿Sí? De un urotelio clásico va a pasar a ser un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. De ahí va a pasar a ser un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Así terminan todas las uretras, con un epitelio estratificado no queratinizado. Y la presencia de glándulas de uretra, además de la glándula propia, la muscular, el músculo liso. Acá solamente hay 2 capas musculares, se reduce de las 3 a 2 nuevamente, circular externa y longitudinal y entera. Las denticias siguen siendo el tejido conectivo. Tenemos la uretra, en la luz, también tiene una suerte de irregularidades, básicamente. Por aquí viene la orina, la lámina y el componente muscular, solamente 2 capas. Miren ustedes aquí lo que es el epitelio transicional, y aquí es el urotelio, la lámina en la parte inferior y todo el componente de músculo liso. Es músculo liso. La uretra femenina es mucho más pequeña, también tiene que atravesar el piso de la pelvis, ¿correcto? Y se forma también lógicamente el esfínter externo. Mide de 4 a 5 centímetros de largo, por unos 5 a 6 centímetros de diámetro. Desemboca en todo lo que corresponde a la parte vulvar, en una posición intermedia entre el clítoris, que está en la parte superior o anterior, dependiendo de la sección anatómica, y el orificio anal. Entre estos dos, clítoris,
uretra, vagina y orificio anal. Están los 4 puntos ahí, ¿no? Entonces está entre el clítoris y la vagina, el introito vaginal. El problema de esto es la proximidad justamente a la región anal. Por eso es que la mujer sufre infecciones urinarias de manera más frecuente, mucho más en la niñez, cuando están aprendiendo a higienizarse, ¿no? Ustedes saben que la limpieza es, en el caso específico de la mujer, con mayor razón, de adelante hacia atrás. ¿Sí? El ano se limpia de adelante hacia atrás, jamás se limpia de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque si no estarías arrastrando elementos intestinales de tu deposición hacia la región vaginal. Por lo tanto, se contractaría. Entonces, en ese tránsito de que la niña aprende a hacer su higiene, puede cometer errores y generar infecciones urinarias. El elemento más común, el coli, ¿no? En el hombre es más complicado que se infecte o tenga una infección urinaria, porque está la uretra masculina, que es mucho más grande, se exterioriza. Entonces, así te limpies mal, no va a ingresar por la uretra. Muy raro. En los hombres hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los mayores, básicamente, personas adultas. Razones para una infección urinaria en un adulto: litiasis renal, ¿sí? Otro, un mal régimen higiénico-dietético, es decir, no te hidratas bien, no tomas mucha agua. El agua, la orina, es un limpiador mecánico de tu vida urinaria. ¿Sí? Lo otro es tener relaciones sexuales contra natura, sin protección, lógicamente. ¿Por qué? Porque estás ingresando una cavidad donde están las heces. ¿Sí? Entonces, por eso el hombre podría tener infecciones urinarias. No es la única explicación, es una de las razones. ¿De acuerdo? O sea, hay que tener cuidado con eso. Si una persona, un varón que viene con infecciones urinarias a repetición, es tu obligación dar el diagnóstico etiológico. ¿Por qué tienes infecciones urinarias? Como les digo, primero, ver si tiene o no cálculos renales. Segundo, tratar de ver cuánto es su aporte de agua durante el día, si toma y ingiere líquidos o no. Lo otro, que puede estar inmunodeprimiéndose por un motivo, hay que echarse los cables. No solamente, tengo dificultad para orinar, me arde para orinar, estoy orinando puro, tómate esta pastilla. No. Hay que sacarle esa sustancia. Por más sencillo que tú tengas la clínica, no, la clínica manda, mentira. Tú todo examen tienes que sustentarlo. Es cierto, clínicamente puede llegar a un diagnóstico claro, perfecto. Sabes que tiene una infección urinaria, pero ¿sabes acaso si el germen que tiene es resistente o sensible al fármaco que vas a usar? No lo sabes. De repente le das, toma tus 14 días de tratamiento y listo, el paciente no va a volver. Porque de alguna manera el medicamento que va a tomar va a hacer cierto efecto. En vez de ser bactericida, de repente cumple una función bacteriostática y la infección está atenuada. Como siento mejoría, listo, sigo con mi vida diaria, cotidiana, y al mes o mes y medio vuelvo a caer con la infección. Entonces, ¿hiciste algo? No hiciste absolutamente nada. Tienes que llegar a diagnóstico. Tu examen de orina, tu puro cultivo, te doy un tratamiento perfecto. Vienes al tercer día máximo que debe tener el resultado de tu puro cultivo. Entonces, ok, ¿es sensible o no? No es sensible, listo, tienes que cambiar de antibiótico. ¿Para qué le vas a hacer un antibiótico al cual no es sensible? No tiene sentido. Y las glándulas de Mitre también, ¿no? En la mucosa uretra femenina, según los pacientes, para que ustedes diferencien las células de Mitre del resto de células intraepiteliales, puedo decir que esto parece como si fuera un huevo frito, ¿no? Un citoplasma bastante claro, blanco, y la llenita que está aquí, una morada, pero se diferencia del resto de células, ¿no? Esta de acá, esta de acá también, son las células de Mitre, que son glándulas también, ¿no? Glándulas de Mitre. En el hombre la uretra tiene una longitud de unos 15 a 20 centímetros y se abre al exterior en la uretra del glande. Todo este recorrido ya hemos visto, la uretra prostática, la uretra membranosa y todo lo que corresponde a la uretra petránea. La uretra masculina, en estos tres segmentos,
La uretra prostática mide de 3 a 4 centímetros, su epitelio es transicional, netamente transicional. La uretra membranosa mide 1 a 2 centímetros, es la porción más pequeña de la uretra, atraviesa la membrana perineal o diafragma, tiene un epitelio que cambia a un epitelio cilíndrico estratificado, después un epitelio pseudoestratificado y finalmente, después de convertirse en uretra esponjosa o peniana, atravesar el cuerpo esponjoso, finalmente se llega a ser también un epitelio estratificado plano, no que le comenzaba a nivel de dónde, de la fosa navicular. Esta es una imagen básicamente del piso de la pelvis masculina, en la cual tú pasas un porte completo, ¿no? Puedes reconocer diversas estructuras, ¿no? Como la vesícula seminal, o unas glándulas también prostáticas, glándulas ampollares, el vaso deferente también, o conducto deferente, y la uretra cavernosa nasal. Acá estás haciendo un corte acá, en la base, en el piso, por eso es que ves varias estructuras. Es un esquema, vejiga, uretra prostática, membranosa y peniana o esponjosa. Las glándulas bulbouretrales, también llamadas glándulas de Cooper, ¿no? Son glándulas pequeñas del tamaño de un guisante, son pequeñísimas, que durante la fase excitatoria de una reacción, de un contacto sexual, secreta un claro fluido alcalino a la uretra a partir del sucesivo mucoso, ¿no? Este fluido alcalino tiene como función lubricar, sencillamente, hacer más fácil que posteriormente, cuando viene ya el semen, pueda salir con mayor facilidad. Una glándula bulbouretral de tipo mucoso, también llamado glándulas de Cooper. Y este es el corte transversal del cuerpo del pene, correcto, con los cuerpos cavernosos en la parte superior y el cuerpo esponjoso en la parte inferior, que contiene la uretra esponjosa. Está cubierta, digamos, por algunas fases también, en los dartos, que es el que va a contraer básicamente toda esta estructura, y finalmente la piel, con los vasos también superficiales y profundos que encontramos aquí en el dorso del pene, ¿no? Lo curioso es que estas estructuras, cuerpos cavernosos y esponjosos, son estructuras netamente vasculares, pero que son virtuales, ¿no? Están vacíos, en una fase de relajación. Cuando comienza toda esa fase excitatoria, se dilatan estas estructuras vasculares y se llenan de sangre. El que se llene de sangre justamente permite que el cuerpo del pene aumente sus dimensiones, tanto en grosor como en longitud, lo que permite justamente que el cuerpo del pene se torne erecto, y rígido básicamente, que es lo que se necesita para realizar la cópula. Si no hay rigidez, si no hay esta erección sostenida, la cópula es imposible. Lo mismo las mismas estructuras. ¿Sí? Cavernosos, esponjosos, con la uretra, los tabiques básicamente que separan estos cuerpos. Aquí la piel, la parte muscular del labio y la vagina que lo cubre. Entonces, recopilando todo eso, túbulos distales, proximales y colectores tienen un epitelio simple cúbico, pero ya hemos visto nosotros que cada uno es más alto, más corto, tiene velocidades, no tiene velocidades. El asa de gene tiene un epitelio simple plano, que es ligeramente más grueso que el endotelio, pero es plano. Semejan capilares por ese motivo, pero sus células son un poco más gruesas. La mácula densa se encuentra en el túbulo distal y son células más apiñadas, más altas que el resto de sus acompañantes en el túbulo. Los túbulos conductores tienen 3 porciones. Hemos verificado eso. La porción final, la porción papilar, es la que conforma básicamente los conductos de Meillin. El urotelio se encuentra desde los cálices hasta la uretra. Entonces, todo nuestro sistema, tanto de recolección, digamos, de la orina,
de almacenamiento y de transporte y de eliminación de la orina está recubierto por el urotelio. Todos estos elementos, uréter, vejiga y uretra. El tercio distal del uréter y la vejiga tienen 3 capas musculares. El tercio distal del uréter y toda la vejiga tienen 3 capas muscular, circular, longitudinal externa, circular media y longitudinal externa también, ¿no? La uretra tiene un epitelio que va cambiando desde un urotelio, pasa a ser un epitelio cilíndrico estratificado, un epitelio pseudoestratificado y finalmente un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. ¿De acuerdo? Eso es el proceso. Muy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos, 8 minutos. Entonces, Vamos a